Estemos ahora con los números de este lunes. Vamos. 50.18% el resultado con el cual ganó el sí en el referéndum más polémico, más divisivo y con más elementos extraños alrededor que se ha realizado en los últimos tiempos en Europa. Esto ocurrió en Moldavia. ¿Qué era lo que se estaba decidiendo en este referéndum? Si los moldavos querían ser parte o no de la Unión Europea, si querían solicitar o no la adhesión a la Unión Europea. Bueno, termina ganando el sí, fíjate, 50,18%. Ahora, ¿por qué esto ha generado tanta polémica en Moldavia? Este país que está ubicado en el este de Europa, que limita con Ucrania, que era una ex república soviética y donde Rusia mantiene un altísimo grado de influencia. De hecho, como lo hizo en su momento con el Donbass en Ucrania, como lo hizo en Abjasia y en Osetia del Sur en Georgia, tiene un enclave prácticamente en lo que es la franja este del país, en una zona que se conoce como Transnistria, que hoy funciona de hecho como una entidad autónoma, separatista, financiada y con intensos vínculos con Moscú. ¿Y qué era lo que preocupaba entonces a Putin o a el Kremlin de este referéndum? Bueno, lo mismo que le preocupaba de Georgia y de Ucrania, que salgan de su área de influencia y se incorporen al área de influencia europea, occidental. Por eso es tan llamativo este resultado. ¿En qué sentido te lo digo? Que las encuestas hablaban de hasta un 60% a favor del sí. Se esperaba un triunfo bastante contundente del sí. Sin embargo, Maya Sandu, la presidenta, denunció en las últimas horas y en las semanas previas incluso a este referéndum que había una campaña brutal financiada por Rusia de difusión de noticias falsas, de desestabilización, de movilización y compra de votos, todo para incluso tratar de hacer un fraude que permitiera el triunfo del no en este referéndum. Aún así, ganó el sí. No fue lo único que se votó ayer. Fíjate vos que el referéndum termina teniendo más repercusión que la elección presidencial. Ayer fue además la primera vuelta de la elección presidencial. Maya Sandu fue la más votada con el 44% de los votos, pero claro, tendrá que ir a un balotaje en 2 semanas, una segunda vuelta contra un candidato prorruso. Y con este antecedente de estas denuncias de injerencia, el resultado de ese balotaje va a ser decisivo y seguramente estará sembrado de muchas suspicacias. Segundo número del día. $1 millón. $1 millón por día está sorteando Elon Musk en el contexto de la campaña presidencial estadounidense. Y esto está generando mucha controversia en Estados Unidos. ¿Por qué? Elon Musk anunció este fin de semana que cada día hasta la elección, faltan 15 días, iba a sortear entre aquellos que firmaran una petición apoyando la Constitución $1 millón. Ahora, ¿podría interpretarse esto como un esquema de compra de votos? Esto es lo que se están preguntando muchos en Estados Unidos. Tenemos, ¿no?, el momento en el cual hacía este anuncio Elon Musk. Veámoslo y después te cuento. We're going to be awarding $1 million to randomly to people who have signed the petition every day from now until the election. One of the challenges we're having is like, well, how do we get people to know about this petition? Because the legacy media won't report on it. You know, not everyone's on X. So I figure, how do we get people to know about it? Well, this news, I think, is going to really fly. Bueno, la petición dice que vos estás de acuerdo con la Constitución y que querés que se cumpla lo que dice el texto constitucional. No es que dice que querés que gane el Donald Trump en las elecciones. Ahora, lo hace Elon Musk, que está abiertamente dentro de la campaña de Trump. De hecho, ha aparecido en los actos de Donald Trump.
suena como posible funcionario en caso de que Donald Trump gane las elecciones del 5 de noviembre. Y está en ese contexto diciendo que le va a pagar a los ciudadanos para que firmen una petición que está impulsando y que se va a financiar, entre otras cosas, con fondos creados para la campaña de Donald Trump, con el Comité de Acción Política de 70 millones de dólares que creó Elon Musk para financiar esta campaña. Bueno, al mismo tiempo, no es una petición que abiertamente llame a votar por Trump, sino que sencillamente habla de que se respete la Constitución. Esto entra dentro de un gris que para los demócratas es una forma de querer comprar votos. Para, obviamente, Elon Musk es sencillamente una forma de querer promover el respeto a la Constitución. Parte de esta campaña totalmente atípica, totalmente anómala. Vamos a estar viendo también algunas imágenes imperdibles que nos dejó este fin de semana a solamente 2 semanas de las elecciones quizás más importantes en la historia reciente de los Estados Unidos. Pasamos a ver las caras ahora de este lunes, y la primera es la de Marcelo Pérez, sacerdote mexicano del estado de Chiapas, asesinado este fin de semana en un nuevo crimen marcado por el avance del crimen organizado y por lo que implica o tener una disputa con una banda criminal en México o directamente denunciar el funcionamiento del narcotráfico, porque este sacerdote que fue asesinado a balazos en la camioneta en la que se desplazaba después de dar misa en una comunidad bastante chica, allí en Chiapas, una comunidad de alta presencia indígena, desde donde él venía desde hace muchos años militando a favor de la paz, denunciando la capacidad de los grupos criminales de ir ganando terreno de forma cada vez más evidente. Bueno, en medio de toda esa situación, es que cuando, insisto, salía de dar a misa, lo persiguieron sicarios, le dispararon en su camioneta y se fugaron. Tenía ya Pérez no solo amenazas en su contra, sino que hasta había un precio para su vida, un precio para su cabeza de hasta 1 millón de pesos mexicanos. Eso nunca lo disuadió ni lo persuadió para dejar de hacer las denuncias que hacía y de propugnar por el avance de la paz. Que habiendo pasado tanto tiempo desde que empezó a ser amenazado, recién ahora se concrete este asesinato, hace pensar que efectivamente se está deteriorando la situación de la seguridad en México y que no es azaroso lo que estamos viendo, porque recordemos los asesinatos de alcaldes que se están volviendo cotidianos, lo que ocurría con un alcalde en el estado de Oaxaca la semana pasada, lo que ocurría con un alcalde en el estado de Guerrero la semana anterior, lo que ocurrió en la elección tanto presidencial como municipal que se celebró el 2 de junio con más de 30 candidatos a distintos cargos asesinados. Bueno, un deterioro de la seguridad pública y sobre todo un avance en el control del territorio por parte del crimen organizado que no está claro cómo se va a poder revertir en México. Segundo rostro del día, Mikhail Rogashev, oligarca ruso, dueño de una de las principales petroleras del país, o uno de los accionistas de una de las principales petroleras del país, que apareció muerto este fin de semana en Moscú. Una muerte más, otra muy sospechosa de un importante oligarca, de uno de estos miembros de esta élite económica que en algún momento fueron muy cercanos a Vladimir Putin y que en los últimos tiempos se fueron volviendo más alejados y más críticos de Putin y que terminan muriendo. En concreto, él estaba en un edificio, en un departamento, en circunstancias no esclarecidas, salta o es lanzado, no lo sabemos, por la ventana de ese departamento y termina muriendo al caer en la calle. Deja una nota suicida que su familia y sus conocidos aseguran que es apócrifa y que no fue redactada por el propio Rogashev. Y hay que decirlo,
más allá del contenido de esa carta, donde habla de un cáncer que él venía padeciendo y de que esa situación es la que lo llevó a suicidarse, insisto, según lo que consta en esa carta, que es desconocida por la familia, la realidad es que es muy notable lo que ha pasado en los últimos 2 años y medio. Deben ser ya más de 20 los oligarcas, los miembros del empresariado ruso ligados al poder, que después de haber tenido algún tipo de desacuerdo con alguna política o con el propio Vladimir Putin, aparecen muertos casi todos en las mismas circunstancias, cayendo de alguna ventana, algunos en suicidios, otros en accidentes, también algún otro que terminó siendo apuñalado en la calle o que apareció desangrado en supuestos suicidios, pero que no está claro si no son homicidios disimulados y puestas en escena para presentarlos como suicidios. Bueno, está claro, es parte de la estrategia de terror que impone el Kremlin. Si hay un disidente, el disidente va preso o termina muerto. Y muchas veces cuando termina muerto es de esta manera, a través de suicidios que nadie entiende muy bien cómo se produjeron y que se parecen mucho, pero mucho, a homicidios encubiertos.